Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Forbes, esta vez en la edición Al Punto, en una edición especial de educación. Le queremos dar la bienvenida al profesor Octavio Ibarra Consuegra, quien es decano de la Escuela de Negocios de una de las mejores universidades del país, la Universidad del Norte. Profesor Octavio, bienvenido a Charla Forbes. Bienvenido, José. Gracias a ustedes. ¿Cómo ha pasado? Todo muy bien. Y aprovechando que estamos en esta edición de educación, vamos a hablar de un tema que a muchos les ha generado dudas y han querido saber cómo liderar en tiempos de incertidumbre y de crisis como los que estamos viviendo. Profesor Octavio, ¿qué tipos de liderazgo son más óptimos en una época de incertidumbre? Sí, quisiera como compartir con ustedes algunas reflexiones respecto al liderazgo y poder unificar criterios. Obviamente el tema de liderazgo es un tema bastante amplio. Eh, Creo que el primer punto para poder liderar en tiempos de crisis eh, se requiere poder entender el contexto de negocios. Cifras como que en Colombia la tasa de perdurabilidad de las empresas está alrededor de 2.9 años en Colombia y en América Latina. Eso implica que nacen un gran número de empresas y mueren muy pronto, lo cual para poder ejercer ese liderazgo en una organización, en un ambiente de negocios, es importante poder tener ese contexto claramente. Y eso indica que hay un ecosistema de emprendimiento que todavía requiere una mayor evolución, que todavía requiere fortalecerse. Ecosistemas como el de Israel, Londres, como el de Nueva York, como el Silicon Valley, tienen condiciones y un contexto diferente. Parte de ese liderazgo en momentos de crisis es poder entender cuáles son las externalidades de cada ecosistema. La segunda reflexión que quisiera compartirles se refiere a ese concepto de sostenibilidad empresarial. No podemos hablar de liderazgo sin tener en cuenta el concepto de sostenibilidad empresarial o desarrollo sostenible, que en el fondo es la capacidad gerencial que tiene una compañía, la capacidad de gestión. Viendo una compañía o viendo el impacto de una empresa, no solamente desde lo financiero, sino también desde lo social y desde lo ambiental. Entonces, en ese sentido, el liderazgo, un primer punto en ese liderazgo es poder entender cómo funciona ese contexto de negocio, cómo funciona ese ecosistema en el cual se desarrolla la empresa. Profesor, en esta época que le hemos llamado una nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando y a la que vamos a salir ahora, que se están reabriendo los distintos sectores de la economía, ¿qué requiere un líder para la nueva normalidad? Lo primero que requiere es fortalecer su pensamiento estratégico, porque en este ambiente de incertidumbre, aunque América Latina generalmente vive ese ambiente de incertidumbre, no es nuevo, pero por supuesto en estos momentos de pandemia ese ambiente sigue esa ruta de incertidumbre. Lo primero es tener ese pensamiento estratégico que le permita al líder de una compañía poder interactuar y poder definir qué variables de las externalidades impactan en su modelo de negocios, qué está pasando en ese contexto de negocios y cómo puede eso afectar su modelo de operaciones. Entonces yo creo que ese primer punto juega un papel fundamental porque en este sentido no hay fórmulas exactas. Para lo que puede funcionar en un sector no funciona para el otro sector. Por eso hay la capacidad del líder de seguir primero formándose, seguir creciendo en ese proceso de adquisición o de adquirir conocimientos para poderlos aplicar, pero sobre todo tener ese pensamiento estratégico que permita mover la compañía en la dirección que se requiere en momentos de crisis. Por eso me refería anteriormente al concepto de desarrollo sostenible, que juega un papel fundamental, principalmente en momentos de crisis. Muchas veces las compañías evalúan su impacto únicamente desde lo financiero, pero en momentos como ahora se vislumbra mucho más la necesidad de un impacto en lo social, de un impacto en lo ambiental. Entonces, las compañías tienen que tener claridad, y sobre todo las personas que ejercen liderazgo en las compañías, tener claridad esas tres grandes dimensiones en términos de desarrollo. Lo que hemos vivido es sin precedentes. ¿Qué cree usted que aprendieron los líderes de las compañías y los líderes de las organizaciones en esta crisis y en esta época que, como lo decía, es algo que no se había vivido antes?
Eso que una de las primeras lecciones es la fragilidad de la raza humana. Creo que eso está en todos los contextos de negocios, en todos los países. Como raza humana todavía seguimos siendo muy frágiles y eso tiene grandes implicaciones en el mundo empresarial, principalmente por la necesidad de ser conscientes de tener una humildad, de poder avanzar nosotros como seres humanos y el propósito que deben tener las compañías. ¿Qué tanto contribuyen las compañías a ese impacto social? ¿Qué tanto contribuyen las compañías al bienestar de la sociedad, al bienestar de sus empleados, al bienestar de, del entorno en el que están? Yo creo que esa es una de las primeras lecciones. La otra lección es que todos esos procesos de planeación estratégica que normalmente se vienen desarrollando, creo que se aceleran en términos de tiempo. En el pasado las compañías manejaban procesos de planeación estratégica de 5, de 4 años, con planes de acción anuales. Creo que en estos momentos son tan necesarios los cambios, la velocidad de los cambios, que los planes estratégicos ya no van a ser de 5 años, sino prácticamente de 6 meses o de un año, y se requiere sobre todo que una compañía se focalice en su core y en el desarrollo de las capacidades. Y ahí juega un papel clave la claridad que tenga el líder de una compañía en el core del negocio, cuáles son las prioridades en términos de inversión, cuáles son las prioridades en términos de sus áreas funcionales. Como usted lo ha mencionado, los planes estratégicos cambian completamente y hemos visto una combinación de crisis sanitaria con crisis económica, que era algo que no se había vivido, como lo decía anteriormente. Ahora, hay un gran reto en liderar equipos. ¿Cómo hacer para liderar equipos en medio de esta incertidumbre? Muy buena pregunta, sí, porque es un tema fundamental. Las empresas son personas, las empresas están conformadas por personas. Hay una definición incluso que me encanta muchísimo, que una empresa es un espacio de interacción entre seres humanos, porque al final son las personas las que ejecutan. Creo que en un momento como este, tener equipos de alto rendimiento implica también una conciencia de la necesidad de hacer cambios rápidos en el modelo de negocios, de establecer prioridades y una fortaleza interna de poder entender un momento tan difícil como el que está la humanidad, pero convertir eso también en oportunidades. Y obviamente hay una disyuntiva entre si lo económico o la salud, porque no son excluyentes, son dos variables supremamente necesarias. El mundo empresarial es esa máquina que permite que el mundo se mueva, que permite el desarrollo en los países. Entonces hay que tratar de lograr ese equilibrio y llevar las dos para poder salir de esta situación en la que estamos. De su experiencia, sabemos que tanto lo ha vivido como lo ha investigado y lo ha enseñado a través de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. ¿Cuáles creen que son esos principales errores que cometen los líderes en momentos de crisis? Pienso que el primero es no poder entender lo que está pasando en su contexto de negocios. Yo creo que por eso al principio mencionaba ese pensamiento estratégico donde no hay fórmulas exactas, sino hay unas situaciones históricas, hay un contexto de negocios, hay unas particularidades de cada sector, de cada empresa, y poder estar focalizados en el core del negocio. Que se habla no solamente del desarrollo de las capacidades individuales, sino de capacidades colectivas. ¿Qué tanto puede una empresa poder generar valor en su cadena de abastecimiento? ¿Qué tanto puede interactuar con un proveedor y cómo puede escalar esa sostenibilidad con los proveedores? ¿Qué tanto puede trabajar conjuntamente con ellos para tener un mundo mejor? Pero que no sea una retórica, sino con acciones concretas. Entonces, en la medida que una empresa logre tener ese impacto en la cadena de valor, lo que hace es construir capacidades colectivas y que al final esto se convierte en uno de los aspectos más importantes para una compañía, que es el capital estratégico. Cuando una compañía logra generar capacidades colectivas en la cadena de valor, con sus proveedores, con sus consumidores final, logra construir un capital estratégico que al final es lo que le permite mitigar los riesgos, mitigar poder mantenerse en las situaciones más difíciles. Y luego viene la segunda parte, que son las áreas funcionales, cómo logra integrar en un momento como esto las necesidades de cambio que se requieran en estos momentos. Hay compañías, si
mira a los restaurantes, muchos de ellos les ha tocado obviamente cambiar su modelo de negocios. Y esto implica una serie de acciones en términos de innovación, de cambios de modelos de negocios, pero que realmente tienen que estar articulados con el core del negocio. Requiere una ejecución rápida por parte de todo el equipo de trabajo de una organización. Regresando a los equipos de trabajo, se está viviendo mucha angustia y mucho estrés en medio de los equipos. ¿Cómo manejar estos aspectos? Eh, el primer punto es a veces no confundir lo que realmente significa el liderazgo, ¿no? En términos de los equipos de trabajo. Poder manejar las emociones juega un papel fundamental. Y que el verdadero liderazgo es aquel que puede influir en las personas sin autoridad. No se necesita la autoridad para poder liderar iniciativas en una organización. Ese es el verdadero liderazgo o el verdadero reto para un líder. Cómo poder influir en los demás sin ejercer la autoridad. Cómo poder influir en los demás por convicción. Y cómo hacer un acompañamiento a todo el equipo de trabajo para el logro de unos objetivos. Ese liderazgo tiene que contemplar unos resultados. Anteriormente lo mencionábamos, no solamente de la perspectiva financiera, sino del impacto social y ambiental, pero tiene que generar unos resultados para la compañía. Entonces, ese liderazgo y esos equipos tienen que fortalecerse internamente. Cuando en una compañía hay claridad del norte al cual se está yendo, hay claridad con cuáles son sus ventajas competitivas y lo que se requiere en estos momentos, el trabajo se vuelve menos complejo. Una tendencia que hemos visto a partir del aislamiento de la cuarentena y los bloqueos es que, por supuesto, la mayoría de los equipos se volvieron remotos. ¿Cómo ser un líder en un equipo remoto? El primer punto creo que es la disciplina, fomentar la disciplina de trabajo en los equipos. Por supuesto, el teletrabajo llegó para quedarse. De todas maneras, en este proceso de pandemia y de recuperación, las actividades como se realizaban anteriormente, esto va a tomar mucho tiempo. Creo que el teletrabajo bueno, llegó para quedarse. Pero ese teletrabajo tiene que tener criterios, tiene que tener una disciplina individual y colectiva para poder mantener el ritmo o acelerar el ritmo que requiere cada empresa. Por supuesto, la virtualidad exige una autogestión, una autodisciplina, pero en la medida que las personas trabajan con convicción, tengan claridad hacia dónde ir una empresa, yo creo que esos procesos se facilitan. Creo que hemos tenido varias enseñanzas por parte del profesor Ibarra. Ya sabemos que hay que tener y mantener la estrategia, hay que revisar los planes estratégicos y hay que fomentar la disciplina en los equipos en medio de estos tiempos. Profesor Octavio Ibarra Consuegra, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, muchísimas gracias por acompañarnos en Charla Forbes al Punto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Este es Charla Forbes al Punto en una edición especial de educación, hoy con la Universidad del Norte. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a que sigan conectados con nosotros en Ideas en Tiempos de Crisis.